literatura? Llegué por la escuela. Es raro, porque en general en la escuela no te incitan a hacer muchas cosas, pero me hicieron leer un libro de Elsa Bornemann que se llama Socorro. Un libro de cuentos de terror para chicos, para adolescentes. Y al final había una nota de la autora al lector que decía que si te habían gustado esos cuentos o te habían despertado alguna cosa y tenías ganas de escribir un cuento de terror y mandárselo a la autora, que lo hicieras. Y escribí mi cuento de terror, se lo mandé a la autora, nunca me enteré de qué pasó con ese cuento, pero de lo que me enteré fue de que me gustaba escribir. Y empecé a escribir cuentos más o menos de terror, más o menos policiales, y ahí empecé a escribir. Creo que leía desde un poquito antes porque siempre hubo muchos libros en mi casa, pero ahí es el momento que recuerdo como inaugural de decir, esto me gusta, esto es para mí. ¿Y al taller Heterónimos, cómo fue que llegaste? Bueno, llegué de un modo curioso, no medio por un equívoco, porque cuando vos publicaste, creo que era en Twitter, porque no tengo otra red social, así que no pude haberlo visto en otro lado, que el taller iba a tratar sobre diarios de escritores. Yo entendí que era un taller de lectura, solamente de lectura, y dije, buenísimo, tengo ganas de compartir algunas impresiones sobre las cosas que leo con otras personas. Y me enteré al sentarme el primer día, a pesar de que habíamos intercambiado un par de correos, que no era solo de lectura, sino que también había que escribir. Había, lo digo un poco en chiste, porque no es obligatorio, pero que también era un taller en el que se escribía. Me pareció buenísimo porque yo no lo estaba buscando, pero me vino genial. La verdad me vino genial. Hacía muchos años que no hacía taller. Había hecho taller siendo un adolescente. Hice 3 talleres y hacía 15 años o más que no estaba en uno, así que estuvo buenísimo caer. ¿Y cómo es la dinámica de Heterónimos a diferencia de los otros talleres? De lo que yo me acuerdo, porque era chico, ahí hay una dinámica personal que a mí me cambia necesariamente, que es que en esos talleres yo era el niño que escribía en medio de gente grande que escribía. Ahora ya no es así, ahora somos todos más o menos de la misma generación, pero fuera de eso, que no es menor para mí esa circunstancia, la idea de leer un texto y discutir entre los integrantes del taller qué es ese texto, qué está queriendo decirnos, qué recursos utiliza, qué herramientas puedo adoptar o guardar yo, es algo que yo no había visto en los otros talleres. Los otros talleres eran un poco más formales en el sentido de que había consignas y había cosas que hacer. Además tenían un sentido estricto de taller porque había que escribir en el lugar la mayoría de las veces. Por ejemplo, había uno en el que te mostraban un cuadro o te decían una frase y cada uno de los que íbamos tenía que escribir un cuento breve en ese rato. Esto no sucede en Heterónimos, claramente, pero sí sucede que uno escribe si tiene ganas en su casa y después lleva y comparte. Y ahí la circulación es parecida a la de la lectura de otros textos, que es, bueno, uno comparte y después discutimos las mismas cosas que discutimos sobre los escritores a los que leemos, pero solo que ahora la producción es propia, o de uno o de un compañero del taller. ¿Y te sirve el hecho de que sea colectivo? ¿O es más complejo porque hay que aguantarse la lectura de otro, el comentario de otro? Las dos cosas, o sea, es más complejo porque yo no estaba tan acostumbrado a que alguien dijera no, eso yo lo hubiera puesto de otra manera, o tal cosa me parece equivocada, o tal cosa me parece buenísima, es algo a lo que yo realmente no estaba acostumbrado, pero que sea complejo no significa que no sirva. En realidad sirve un montón porque así se construyen las cosas en general, escuchando a los demás, pensando con los demás. Es bastante complicado y torpe tratar de pensar solo todas las cosas, sobre todo si es algo a lo que uno se dedica. Entonces pensarlo con otros ayuda un montón, la verdad que es muy útil en ese punto, aun cuando yo reniego de la noción de utilidad en general, pero diría que sí, que además de ser un disfrute o de una cosa que vale por hacerla y nada más, además tiene una utilidad para mí. Pregunta que es una de las más trilladas, difíciles y molestas de responder para cualquiera que escribe, que es ¿cuáles son tus influencias literarias? Cada vez que pienso en esa pregunta
o porque me la hacen o porque estoy jugando a la pelota y me distraigo y pienso en qué tipos me influyeron, pienso en Cortázar, claramente. ¿Se puede jugar a la pelota y escribir? Sí. No al mismo tiempo. Sí, pero se te pueden ocurrir cosas que, o me ha pasado, que un poco escondido contra la línea del lateral, porque la jugada va por otro lado, o simplemente porque no hay aire para correr, se me hayan venido un par de frases que después terminé escribiendo iguales que como se me habían ocurrido. Sí, eso me ha pasado. Me ha pasado jugando a la pelota y casi en cualquier otra situación. ¿Y qué haces? Cuando tenés una idea, ¿la anotás en el celular? A veces sí, ahora, en los últimos tiempos, pero no es lo más usual. Jugando a la pelota es complicado. Por eso en esos momentos no las anotás en ningún lado. Pero, por ejemplo, en el subte he hecho he tenido la valentía de abrir la mochila entre medio de millones de personas para sacar una libretita de este tamaño y escribir 4 palabras. Y a veces hago lo mismo con el celular. Cuando lo hago con el celular es para mandarme un mail, para no tener que escribirlo 2 veces, solo por eso, no porque me guste guardarlo en el celular. ¿Tenés algún tipo de disciplina para escribir, de lugar, de momento, de periodicidad, de ritmo? He tenido intentos de disciplinarme y casi ninguno funcionó. Poner horarios, poner lugares relacionados con horarios, y casi nunca funcionó porque terminé siempre escribiendo en cualquier lugar, cuando tuve ganas y en cualquier circunstancia. La única cosa que no puede faltar para mí cuando quiero escribir algo es el ruido. Yo escribo, por ejemplo, escuchando la radio. Y prefiero que sea con alguien que esté hablando y no con alguien que esté pasando música. Y si ese tipo que está hablando tiene que ver con un relato deportivo, o sea, hay un partido, aunque el partido no me importe por lo que representa, prefiero que esté ese sonido de partido de fútbol de fondo que no haya nada. Tenés una novela a punto de ser publicada que se llama 1000 galletitas. Sí. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un señor que a punto de cumplir 80 años tiene un sueño al que le cree. El sueño le dice que se está por morir y que se va a morir en una semana. Y decide que esa semana la va a ocupar escribiendo una novela. El detalle es que nunca en su vida escribió ni una novela ni ninguna otra cosa y se encapricha en que tiene que escribir una novela antes de morirse. La novela que escribe es sobre un niño de, ahora no recuerdo, pero 7 u 8 años, que decide comerse 1000 galletitas en un día. Y esa es la novela. Esa es la anécdota de la novela. ¿Y cómo fue todo el mecanismo desde que empezaste a escribirla hasta que la terminaste? ¿Cuándo decidiste que la novela había terminado? ¿Cómo te pusiste a buscar una editorial? ¿Cómo fue que llegaste finalmente a la instancia de decir, bueno, se publica? La novela no surgió como novela. En realidad, una parte de la historia del niño era algo que parecía ser un cuento y que en un momento se estancó, y hubo un día que dije que eso, o decidí, o pensé, o imaginé que eso era parte de otra cosa. Y ahí apareció la historia del señor de 80 años. Después se escribió de un modo un poco, iba a decir caótico, pero tal vez sea disperso o fragmentario, que es como es la novela. Tiene capítulos que tienen una frase y capítulos que tienen algunas páginas. Además, este intercambio entre qué escribe el narrador y qué escribe el personaje es lo que da rumbo a la novela. Y decidí que estaba terminada en realidad cuando quería terminarla para mandarla a un concurso. ¿A dónde la mandaste? La mandé a un concurso del que ya no recuerdo el nombre, pero que el acto de premiación se hacía en Ushuaia. Es todo lo que recuerdo, hace 4 o 5 años. No pasó nada con mi novela en ese concurso, pero tuve la satisfacción de que, pasado eso, cuando volví a leer la novela dije, ok, tengo una novela breve escrita. No, si bien la puedo retocar, no está a medio hacer. Es una novela, existe, es un texto. Y ahí empezó otro recorrido que era el de, bueno, ¿a quién le puede interesar esta novela, estas 1000 galletitas? Todas las respuestas fueron negativas, salvo una que no fue ninguna respuesta. Fue un lugar de una editorial en la que todavía creo que debería pasar a buscar el original, porque en algún momento me dijeron que lo iban a dejar en la recepción y yo no pasé.
Y después de repente, cuando yo no estaba buscando una editorial para la novela, estaba empezando a pensar mi libro de fútbol sobre Riquelme. El editor de ese sello dijo, en realidad yo le dije, y además tengo una novela, y me dijo, quiero leerla, y la leyó, y me dijo, se la voy a pasar a una editora que trabaja con nosotros, y se la pasó, y después me dijo, queremos publicar tu libro sobre Riquelme y también tu novela. Y ahí es que, por lo menos hasta donde yo sé, la novela se va a publicar. Empecé a dar taller en 2008 como una necesidad, básicamente, de empezar a discutir, a charlar, a pelearme por algunas cuestiones literarias con gente que estuviera vinculada al ambiente, que quisiera aprender, que quisiera enseñar también un poco. Los primeros años de taller fueron un poco duros porque no tenía ningún tipo de entrevista preliminar, entonces venía cualquiera. Era todo bastante caótico, en algún momento decidí cortar. Y volví a dar taller en 2012 a partir de leer un libro que era justamente HHHH de Binet, que lo leí y dije, necesito volver a discutir de esto con otra gente. Para mí el taller es un espacio complementario en el que trabajo con la literatura de otra manera, como lo hice durante años en el Grupo Alejandría, o con mis revistas, con Casquivana, o mi trabajo en La Mujer de mi Vida, con lo que hago en relación al Congreso Gombrowicz, o con Una Brecha, que es la productora cultural, donde todo el tiempo la literatura va adquiriendo diferentes formas que de algún modo me sirven a mí para complementar la parte de escritura propia. Y un poco de todo eso es lo que trato de transmitir semana a semana en esas discusiones que tenemos.